Capítulo 3, versículo 18, Apocalipsis 3, 18. Mientras usted lo busca, le doy gracias a Dios nuevamente. Le pido, Señor Padre, dame la sabiduría para en esta mañana expresarme de una manera que tu pueblo pueda entender, en un lenguaje, Señor, que se comprenda. Desde ya, Dios mío, ato y quebranto todo intento del enemigo por turbar la mente de mis hermanos o la mía, Señor. Toda oposición a que tu palabra llegue al mismo corazón sea reprendida en el nombre de Jesús. Te pido que mientras predicamos tu palabra, tú te sigas moviendo en nuestras vidas. Que mientras hablamos aquí tu palabra, tú visites a aquellos que no te conocen, aquellos que amamos, a nuestros familiares que aún no te sirven, para que mañana puedan estar aquí, Señor, con nosotros o en otra iglesia adorándote, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, les cuento también que siguen llegando gente que está mandándonos sus fotos con las peticiones en la parte de atrás. Así que el año que viene vamos a empezar, les voy diciendo desde ahora, ¿verdad? El año que viene, el primer servicio, vamos a tener Santa Cena. So, vamos a empezar el año con Santa Cena. Amén. Y yo voy a empezar el año con ayuno. Aquí pues todavía, como ustedes saben, el local no es nuestro, so no contamos con esto. Pero los de ustedes que nos quieran acompañar, los primeros 7 días de este nuevo año, vamos a ayunar. Usted puede hacer un ayuno parcial hasta el mediodía, el ayuno de todo el día. El ayuno legalmente, digamos, pues debe ser del día completo, ¿verdad? Pero uno lo hace generalmente de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pero hay gente que por motivos de salud, por motivos del mismo trabajo, no pueden hacerlo todo el día. Pero yo quisiera que como iglesia ayunemos los primeros 7 días de este año. Y el primer domingo vamos a tener Santa Cena y vamos a traer el álbum con todas esas fotos. Yo no sé si ustedes se acuerdan lo que hicimos, ¿verdad? Sí. Guiados por Dios, pero hay varias de esas peticiones que nosotros ya las estamos viendo, por lo menos en mi hogar, mi esposa y yo, ¿verdad? Sucediendo cosas que uno no pensaba, ¿verdad? Hay otras cosas que no han sucedido todavía, pero hay peticiones que se puso ahí que uno se queda así que dice, ok, y vemos a Dios actuando. Así que confiamos en eso. La radio sigue llegando, siguen mandando gente peticiones, y yo estoy con un deseo en mi corazón de hacer un altar en mi casa. Yo tengo el altar en mi casa, ¿verdad? Pero de hacer una especie de no sé, algo, quiero hacer una caja o algo, porque las peticiones que siguen llegando vamos a tener que seguirlas poniendo ahí y clamar ahí todo el tiempo, ¿verdad? Hasta que tengamos una iglesia ya en nuestro local propio, y lo haremos ya en nuestro altar para que como iglesia clamemos en eso. Bueno, vamos a entrar a la enseñanza de hoy. La vestidura sacerdotal. Hasta ahora les he ido llevando en un estudio, en una serie de estudios de lo que es el sacerdocio, ¿verdad? Empezamos viendo el sacerdocio, la semana pasada vimos las ofrendas sacerdotales, y hoy vamos a ver la vestidura sacerdotal. Pero no se lo voy a poner como muchas veces el estudio que se hace, que se da detalle, qué significa cada cosa. Yo lo quiero poner desde otro ángulo, como Dios me lo ha puesto, ¿verdad? Vimos que tenemos que, voy a repetirlo porque en la repetición está, ahí se siembra en la mente nuestra, ¿verdad? Tenemos que funcionar en 3 dimensiones: sacerdote, rey y profeta. Apenas estamos estudiando el sacerdocio, ¿verdad? La semana pasada vimos las ofrendas y vimos hay un orden que Dios puso en las ofrendas sacerdotales, que eso nos hablan a nosotros de lo que como cristianos tenemos que hacer hoy en día, ¿verdad? Entonces todo eso estuvo, espero que usted lo haya captado. Todavía no lo he puesto en el internet, pero apenas lo pongamos se pueden ir ahí también y volverlo a escuchar. Entonces, hoy vamos a estudiar la vestidura sacerdotal. Empiezo por Apocalipsis, porque como yo les decía, desde que empezamos esta serie de estudios, Apocalipsis empieza diciendo la revelación de Jesucristo. O sea que lo que está ahí es algo que eso le pertenece a Él. Nadie lo puede añadir, ni cambiarle, ni quitarlo, ni nada de eso. La palabra le pertenece a Dios. Por eso nosotros decimos que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso se lo quiero grabar, que no es la palabra del hombre. Hay gente que cambia la Biblia y le añade, le quita. No, esa palabra es de Él, no se puede jugar con eso. Apocalipsis 3:18. Hoy, mire lo que nos dice el Señor a usted y a mí. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te haga rico. ¿Será el deseo de Dios que usted se haga rico? ¿Verdad? Y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Entonces en este día viene un consejo de parte de Dios de que le compremos a Él. Fíjese cómo dice la Escritura:
te aconsejo que compres, dice. O sea que Dios nos está llamando en esta mañana a que compremos de Él algo. Y eso lo vamos a estudiar. Entonces, mire que en Apocalipsis habla de las vestiduras blancas, por eso se lo puse de otro color, se lo puse de azul. Habla de las vestiduras, que es lo que me quiero yo enfocar hoy, ¿verdad? En la vestidura sacerdotal. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 28:2, Jehová le dijo a Moisés: y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura. Y entendemos que de Aarón viene la línea sacerdotal, ¿verdad? De la tribu de Leví, de Aarón y de los hijos de Aarón salieron todos los sacerdotes, todos los que servían al tabernáculo. Entonces vino la orden de Dios de que había que hacer vestiduras, pero estas vestiduras eran sagradas, ¿verdad? No era cualquier tipo de vestidura. Yo quiero enseñarle a usted, lo quiero llevar conmigo a la palabra para que usted vea que a Dios le interesa la vestidura suya. La espiritual, siempre lo espiritual primero, pero también lo material. La Biblia siempre es paralela y se van esas dos líneas, ¿verdad? Lo espiritual primero, pero también lo material. Por eso cuando Dios dice que quiere que seamos ricos, lo espiritual primero, pero también en lo material. Dios no nos llama a pobreza, ¿verdad? Dios no nos llama a pobreza. Él dice que Él se hizo pobre para que usted y yo seamos ricos. Entonces, no tenemos que irnos a eso de la prosperidad y todo eso, que hay mucha gente que se enfoca solo en eso, ¿verdad? Lo espiritual primero, que nada vale ser ricos y perdernos, ¿verdad? Pero tampoco Dios nos llama a vivir en miseria, porque Él no es un Dios de miseria. Usted estudie ese Apocalipsis y va a ver que allá arriba lo que más hay es abundancia, que allá no falta nada. Y si somos parte de ese reino, tiene que manifestarse acá. Vamos a pasar épocas de necesidad, vamos a pasar pruebas, vamos a ser probados, claro que sí. Pero no es la intención de Dios que sus hijos vivan siempre en pobreza, ¿verdad? Pero hoy me quiero enfocar en la vestidura. Génesis 3:21, desde el mismo inicio, usted sabe la historia, Adán y Eva fallaron, ¿verdad? Y usted sabe la historia que ellos, esto lo hemos estudiado antes, cuando el huerto fue plantado, Adán y Eva fueron creados. No me voy a meter en eso, pero yo les enseñé que ellos estaban vestidos de luz, ¿verdad? No estaban desnudos, estaban vestidos de luz. Pero cuando pecaron, esa vestimenta se les fue y quedaron desnudos, ¿verdad? Y entonces la Biblia me enseña a mí que ellos se vieron desnudos, conocieron la desnudez del uno del otro y enseguida fueron y se hicieron, dice, delantales de hojas de higo, ¿verdad? Y cuando el Señor llama a Adán, y Adán sale, pero sale con su delantalcito de higo, ¿verdad? Y eso no le gustó a Dios. ¿Por qué? Porque eso era hecho por el hombre. Y Dios dijo: no, yo te tengo que vestir a ti con una vestidura hecha por mis manos. Y vemos el primer sacrificio de sangre. Se sacrificaron animales para Dios de esa piel, hacerle al hombre y a la mujer vestiduras. Y si usted lee la escritura, dice que les hizo túnicas, o sea que eso era cubierto completamente, ¿verdad? No es el Adán y Eva como pintan muchos cuadritos que tienen solo una faldita por aquí y una cosita por acá. No, los vistió completamente. Entonces vemos que desde el inicio a Dios le interesaba cómo estaba vestido el hombre, que el hombre no estuviera desnudo. Entonces mire, Génesis 3:21 dice: y el Señor Dios les hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Desde el inicio a Dios le interesa la vestidura del ser humano. Entonces, por eso le quiero enseñar la vestidura del sacerdote que usted y yo hoy en día somos, ¿verdad? Génesis 41:42, hay otro lugar donde se habla de la vestidura. Dice, mire, Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Entonces vemos aquí que en esta parte, cuando José, usted se recuerda que José fue acusado falsamente, lo metieron a la cárcel. En la cárcel él tenía vestimenta de preso, ¿verdad? Cuando lo llamaron a la presencia de Faraón, dice que le cambiaron la ropa y lo bañaron, pero como quiera le pusieron vestimenta de preso, solo que esa ropa era nueva, la que él tenía estaba sucia, pero seguía siendo vestimenta de preso. Cuando él subió a ver a Faraón, Faraón, que ve la sabiduría en él y lo declara, dice: no habrá otro en el reino después de mí, vas tú. Dios lo subió en un día de la cárcel a un lugar de autoridad. Pero vemos aquí que para que la autoridad se revele tiene que haber vestidura. Váyame siguiendo, solamente enfóquese en la vestidura. Otro día hablamos de todo lo que implica la unción de José, pero en la vestidura se reconocía la autoridad. ¿Qué le parece a usted si viene una persona vestido aquí, con un vestido real, con su corona,
y viene vestido y entra por acá, ¿qué le viene a la mente a usted inmediatamente? Es rey. Una de dos cosas, ¿verdad? Usted está loco o tiene algún tipo de realeza, de autoridad, ¿verdad? Y vemos nosotros en los reyes de España cómo ellos hacen su ceremonia, la vestimenta implica, ¿verdad? Si viene por aquí una persona vestida con un uniforme militar, ¿qué le viene a usted a la mente? De soldado. ¿Verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Este está loco o viene sirviendo en el arma. Pero automáticamente, digamos que aquí ahorita entran dos personas vestidas de policía, de oficial, y otros dos vestidos de militar. ¿Cómo reacciona usted? ¿Verdad que sí? La mente nuestra enseguida dice, bueno, y como que uno hasta se sienta bonito, ¿verdad? Para que me vaya a ser yo. Y uno dice, deja. ¿Por qué? Porque la vestimenta que ellos cargan y automáticamente nos muestra a nosotros que tienen algún tipo de autoridad, ¿verdad? La vestimenta nos enseña que ellos vienen con autoridad encima, pero puede que sean disfrazados, ¿verdad que sí? Puede que fueron y compraron esos disfraces de policía y entraron acá, pero el simple hecho de que están vestidos de esa manera hace que nosotros, la mente nuestra reaccione de una manera que enseguida uno le da cierto respeto, cierto recelo, ¿verdad? Entonces Dios desde el inicio le preocupaba la vestimenta del hombre porque también refleja cosas en el mundo espiritual, y eso es lo que les quiero enseñar hoy. Otro lugar donde se habla de la vestimenta dice, miren, Apocalipsis 3:4, y aquí el Señor Jesús le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Miren lo que dice Jesús, pero tienes unos pocos, le está hablando a la iglesia de Sardis, y el Señor dice, tienes unos pocos, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Entonces mire quiénes son. Desde aquí ya voy entrando a la lección, a la enseñanza. ¿Quiénes son los que van a andar con Jesús en el futuro? Primero me dice que son pocos, ¿verdad? Después dice que son los que no han manchado sus vestiduras, o sea que al Señor le interesa la vestidura. ¿Ve? Iglesia Abundancia Divina, tienes unos pocos. Tienes unos pocos que no han manchado. Yo no quiero oír eso del Señor, ¿sabe? Yo no quiero oír eso del Señor. Yo quiero oír del Señor que cuando entremos allá arriba y el Señor me llama Iglesia Abundancia Divina, y yo quiero decir como dijo Jesús, ¿verdad? De los que me diste, ni uno se ha perdido, aleluya. Yo no sé si usted quiere eso, ¿verdad? Pero yo quiero oír que cuando entremos allá arriba y abundancia divina, aquí estamos, Señor, todos están, Señor, no se ha manchado ninguno, y el que se manchó lo limpiamos para rápido, no se ha perdido ni uno. Pero que el Señor no diga, abundancia divina, tienes unos pocos, porque qué pena nos va a dar, ¿verdad? Pero si la Biblia lo muestra, ¿sabe qué? Eso me enseña a mí que en los días de la iglesia, cuando se vaya, eso es lo que va a suceder. Van a haber unos pocos. Por eso la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Usted quiere estar en el grupo de los muchos o de los pocos? De los pocos. De los pocos. Busquemos el café para que se despierte, de los pocos. Porque si usted está en el grupo de los muchos, usted se quedó, ¿verdad? Y corre un riesgo de perderse. Ya se quiere quedar. Entonces, mire, Ezequiel 16:8. Ezequiel 16:8, si usted se lee el capítulo 16 de Ezequiel, Jehová está teniendo una conversación con el pueblo de Israel. Pero le habla al pueblo de Israel como si fuese una mujer, ¿verdad? Ezequiel 16:8, déjeme buscarlo en mi Biblia un momentito. Porque le quiero enseñar algo más de ahí. Dios le está hablando al pueblo de Israel en el versículo 8, le dice, entonces pasé junto a ti y te vi. Y he aquí tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios, y fuiste mío. Dios, si usted se lee el capítulo 16, Dios le está hablando al pueblo de Israel y le dice que era como una niña. Le dice, te vi nacer. Y le dice, óigame como oídos circuncidados, ¿verdad? Óigame como oídos santos. Dios está dando una simbología. Le dice, vi que crecían tus pechos. O sea que ya se empezó a hacer mujer, ¿verdad? Pero Dios le dice en este versículo
pasé junto a ti y te vi. Y era ya tu tiempo de amores. Es decir, como cuando el animalito se pone en celo, que es tiempo de estar en intimidad, ¿verdad? Pero Dios le dice, extendí mi manto sobre ti y te cubrí. Y aquí viene lo de la cobertura, que es tan importante. La vestimenta es lo que cubre, ¿verdad? Y hay varios tipos de cobertura. Pero mire lo que dice. Yo le voy a poner esto para que usted lo piense. Cuando uno va a tener intimidad con alguien, los que somos ya aquí adultos, somos todos adultos, ¿verdad? Cuando uno va a tener intimidad con alguien, ¿uno está desnudo o vestido? Desnudo, ¿verdad? Sin embargo, aquí Dios le dice, fuiste mía, o sea, tuvo intimidad con ella, pero dice, te cubrí tu desnudez. Está hablando espiritualmente, ¿verdad? Quiere decir que Dios, para tener intimidad con el ser humano tiene que estar cubierto y vestido espiritualmente hablando. Tiene que estar cubierto, ¿verdad? Para que Dios haga pacto contigo. Dice, te hice juramento y entré en pacto contigo. Para que Dios haga pacto contigo, tiene que ser cubierto el hombre. O sea, le traigo este versículo para que usted entienda qué importante es para Dios que su pueblo tenga cobertura, que su pueblo esté vestido correctamente y que su pueblo ande en orden en cuanto a la cobertura. Bien importante. ¿Por qué? Porque solo cuando uno está en ese orden, Dios entra en pacto contigo, tiene intimidad contigo, y Dios siempre te ve como la Biblia lo dice, ¿verdad? Como si fuéramos la mujer de Dios. Somos la novia de Jesús. Pero en el Antiguo Testamento, el que era novia ya era tu esposa, ¿verdad? El que era declarado tu novia, vivía con los padres todavía, no me voy a meter por ahí, pero vivía con los padres hasta que ya se consumaba el matrimonio. Pero desde que era declarada mi novia ya era mi mujer. Eso era así. Entonces, sí me van entendiendo el punto, ¿verdad? La Biblia dice, no sé si usted ha leído esa parte, pero dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino eres tibio, yo también te vomitaré de mi boca. Y eso está hablando del día en el que Él viene a llevarse a la iglesia, ¿verdad? Y muchas veces se nos ha enseñado equivocadamente que el tibio es aquel cristiano que de pronto se pega una cerveza, o el cristiano que de pronto está en la iglesia pero mañana se va a la discoteca. Y ese no es el tibio, ese es el carnal. Está en la carne, está en el mundo, ese es un mundano, pero no es tibio, no es tibio. El tibio es el que cree que está vestido y está desnudo. El tibio es el que se cree que anda bien delante de Dios, pero anda en desorden. El que en su propia opinión anda bien delante de Dios. ¿Usted se acuerda del fariseo que llegó y dijo, yo porque yo ayuno, yo diezmo, yo no falto al culto, estoy siempre ahí? O sea, estaba confiando como Adán en obras hechas de hombre. Adán, él mismo se tejió su delantalcito de higo, ¿verdad? Hecho por hombre, son obras de hombre. Y esas obras de hombre él se tapó y dijo, con esto estoy bien. Pero Jehová, ¿qué le dijo Jehová? No sirve. Entonces el tibio es aquel que hace muchas cosas religiosas, habla muy bonito religiosamente, pero él se cree en su propia opinión que estoy bien. Pero en la Biblia hay una parte donde el Señor dice, y tú crees ser rico y eres pobre. Y ahí es donde viene el versículo con el que arrancamos, que dice, te aconsejo que compres de mí, porque te crees que andas vestido y estás desnudo. Crees que lo ves todo con ojos espirituales, pero estás ciego. Entonces el tibio que Jesús va a vomitar es el que se cree ya demasiado santo, demasiado espiritual. Yo soy mejor que los demás, soy el ungido, soy el que después de Dios voy yo. Y de ahí va el pueblo. Y de eso hay muchos, ¿sabes? Sí. Hay muchos líderes hoy en día, mujeres y hombres, que se creen que la revelación me viene, me hablan ángeles, gloria a Dios. Pero eso no te hace mejor que nadie. Simplemente tienes un don diferente, pero eso no hay. Todos somos hijos del mismo Dios, ¿verdad? Entonces el tibio es aquel que se empieza, ya le voy a ir enseñando en la escritura todo eso, porque le voy mostrando, porque el Señor quiere que en este nuevo año entremos bien al nuevo año. Ezequiel 44:19 dice, cuando salgan al atrio exterior donde está el pueblo, Dios hablándole a los sacerdotes, mire, dice, cuando salgan donde está el pueblo,
Se quitarán las vestiduras con que han estado sirviendo y las dejarán en las cámaras sagradas y se pondrán otras vestiduras a fin de no santificar al pueblo con sus vestiduras. O sea que aún la vestidura del sacerdote, si el sacerdote salía con esa vestidura, entraba al lugar santo y servía, ¿verdad? Si con esa vestidura salía el pueblo con la simple ropa de ese hombre, el pueblo era santificado. O sea, mire que si usted anda, ¿qué nos está mostrando el Señor? Si usted anda, escúcheme, si usted anda vestido como debe ser como sacerdote, con el simple hecho de que usted entre a una casa, esa gente de ese lugar es santificado. Amén. Porque usted anda vestido con la vestidura con la que sirve. Pero Dios quería tratar con el pueblo, eso le decía a los sacerdotes, después de servir, cámbiense esa ropa, déjenla aquí, no salgan vestidos, salgan con otra vestimenta. Pero eso era porque Dios no quería que el pueblo se santifique así nomás, Él quería trabajar con el pueblo, ¿verdad? Pero en el nuevo pacto, usted y yo andamos en otra dimensión, que si usted anda bien vestido, por usted andar bien vestido nada más, es como el policía que le digo que llega, ¿verdad? Por usted llegar a un lugar y anda vestido como debe ser, en el mundo espiritual los demonios lo ven y mire, tienen miedo, se van, se alejan porque dice, espérate, aquí viene uno que está vestido de autoridad, aquí viene uno que está vestido como se debe vestir un sacerdote, este sí tiene autoridad. Y de pronto usted ni cuenta se da, pero es que usted anda bien con Dios, anda vestido como debe ser, anda lleno de autoridad. Y eso yo quiero que usted se le grabe en este día, para que empecemos el 2013, no como el mundo lo celebra. El día del fin de año la gente, mucha comida, mucho baile, mucha bebida, y hacen sus peticiones de año nuevo, y se proponen perder peso y viajar y tanta cosa, ¿verdad? Pero nosotros como iglesia tenemos que proponernos más santidad, buscar más a Dios, meternos con Dios, hacer algo por la humanidad, hacer un impacto a la gente, empezar a ser usados por Dios de corazón, andar bien eso debe ser nuestras decisiones de año nuevo. Crecer más, no ser el mismo. Si este año hice estos errores, el año que viene me voy a esforzar, le voy a dar, voy a seguir. Eso nosotros tenemos que buscarlo de Dios primero, ¿verdad? Entonces, mire, le voy a enseñar esto rapidito. Lo que es la vestimenta del sacerdote ya se estudia con más detalle cuando uno ya está en la escuela bíblica, ya esto es como de nivel más avanzado, ¿verdad? Pero se lo voy a explicar así suavecito para que lo entendamos. Las partes de la vestimenta, este es el sumo sacerdote, ¿verdad? Él era el único que se vestía de esa manera. Tienen el turbante en la parte de arriba. Cada una, el pueblo judío lo estudia así, mire. Cada parte de la vestimenta cubría pecados. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, por la vestimenta de él nada más, Dios justificaba ciertas áreas del pueblo. Si usted me capta, mire, esto es de mucha bendición. Por él entrar vestido como Dios mandaba. ¿Sí me va siguiendo? Por él entrar vestido como Dios mandaba, Dios perdonaba ciertas áreas del pueblo. Entonces, por él ponerse el turbante como Dios mandaba, dice que esto cubría los pecados de arrogancia, los pecados de orgullo que el pueblo tenía. El sumo sacerdote usaba un turbante y una vez al año se ponía la corona cuando entraba en Yom Kippur, en el día de la expiación. Se recuerdan que dicen que una vez al año él entraba al lugar santísimo. Entonces en la cabeza estaban los pecados de la arrogancia y el orgullo. Por él andar en el orden de Dios y él andar bien con Dios, automáticamente Dios le perdonaba al pueblo los pecados de arrogancia y de orgullo. Está el pectoral. El pectoral cubría los pecados de injusticia. Los pecados como cuando usted juzga a alguien que usted ni conoce, pero a veces uno juzga muy rápido, ¿verdad? La hermana no vino, ya dicen la hermana. En la discoteca debe estar y se haber emborrachado y ya no vino. Y a veces uno juzga muy rápido, ¿verdad? A veces juzgamos tanto a los que no van a la iglesia y andan mejor que los que están en la iglesia. Entonces, esos pecados de injusticia los cubría el pectoral. Y ya lo vamos a ir viendo en orden, ¿verdad? Está el cinto. El cinto cubría los pecados del corazón, porque aunque aquí lo dibujan en la cintura, el cinto realmente iba en el pecho. Iba amarrado en el pecho y iba amarrado en varios lugares, aguantando todo lo demás.
Entonces el cinto cubría todos los pecados que nacen en el corazón, los malos pensamientos, los malos deseos, esas malas intenciones, esas envidias que a veces se nos levantan, aunque uno no quiera, ¿verdad? De momento uno siente como ese corajito y el corazón se daña. Entonces el cinto cubría los pecados del corazón. El efod es esta vestimenta que iba debajo del pectoral. Entonces el efod cubría los pecados de idolatría. Todo pecado de idolatría era cubierto por el efod. Los pantalones eran un tipo de, aquí no lo podemos ver porque están por dentro, ¿verdad? Pero era, usted ha visto la gente que corre carreras de caballos. Ellos usan unos pantaloncitos que son de aquí a acá, ¿verdad? Ese tipo de, se puede decir calzoncillo, era lo que ellos usaban. Un pantaloncito pequeño que no tenía abertura ni adelante ni atrás, no tenía costuras, era una sola pieza. Entonces esos pantaloncitos cubrían los pecados sexuales del pueblo. Sí estaban puestos como Dios lo mandó. Entonces Dios decía, quiero que se hagan de este material, que sean así, que sean de esta dimensión, todo. Dios daba detalles. Si se le obedecía a Dios, Dios cubría los pecados del pueblo. Por eso Dios nos muestra en el sacerdocio la obediencia. El manto cubría los pecados que salen con la boca, las palabras a la ligera, las malas palabras, que a veces en vez de un aleluya se nos salen otras cosas, ¿verdad? Las mentiras que con la boca. Entonces el manto cubría los pecados de las palabras y la túnica de lino fino cubría los pecados carnales, los pecados de la carne, los pecados que ya no eran sexuales, pero eran carnales. Se puede decir, hablando hoy en día, aquellos pecados que aunque no son sexuales, pero usted como que ama al mundo y las cosas del mundo. ¿Ve? Ahora imagínese si usted y yo tuviéramos que andar vestidos así hoy en día. Tremendo. Usted llega a la iglesia, ya se convirtió al Señor y le dan su ropita y le dicen, bueno, de aquí para adelante, cada que venga mi hijo tiene que venir con esto. Por eso es que el Señor Jesús vino a hacernos la carga liviana. Pero eso no quiere decir que no podemos aprender de esto y que esto todavía está en vigencia y sirve, ¿verdad? Porque aunque usted no se lo pone por fuera, hoy en día se lo tiene que poner por dentro. Se lo tiene que poner en su vestidura. Porque hoy en día, bueno, ya le voy a ir enseñando todo esto, no me quiero adelantar, pero el versículo con el que empezamos estudiando, el segundo versículo dice, Éxodo 28, harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, pero ahora quiero apuntarle que dice para gloria y para hermosura. Mire para qué era la vestidura de los sacerdotes, para gloria y para hermosura. ¿Qué significa eso, pastor? El pueblo judío enseña que la ropa sacerdotal tenía que ser nueva y digna. Mire, le voy a ir enseñando esto, bien importante para nosotros como iglesia. O sea, no se podía rehusar la ropa sacerdotal. No se podía lavar y volverse a poner. Fíjese, le quiero enseñar esto porque no entendemos a veces lo que Jesucristo hizo por nosotros. Son 4 cosas, mire. Tenía que tener una medida perfecta, tenían que ser limpios y sin lavar, y eran vestimentas que dejaban un legado. Eso nos concierne a usted y a mí. Le quiero enseñar esto, mire. No se me duerma. La ropa tenía que tener una medida perfecta de acuerdo a la dimensión del sacerdote. Porque usted sabe que hay, como hoy en día, ¿verdad? Algunos que somos large, otros extra large, otros son medium y otros son small. Entonces se le tenía que hacer, usted sabe, el pueblo, la tribu de Leví, ellos tenían que hacer algo para ser sacerdotes, tenían que ir al instituto, tenían que ir a la universidad, tenían que ser reconocidos por algún apóstol, tenían que hacer algo para ser sacerdotes. No, ya nacían así. Ya nacían, ¿verdad? Ya nacían para ser sacerdotes. No tenían que hacer nada. Era orden de Dios. Asimismo usted y yo, para entrar al reino de los cielos, no tenemos que hacer nada, porque no podemos. Cualquier cosa que hagamos no sirve. Nacemos ya predestinados para salvación, ¿verdad? Pero los levitas, cuando ya cumplían cierta edad, empezaban a ser preparados, ¿verdad? Empezaban a educarse, a prepararse. A los 25 años se metían ya de lleno para empezar a servir a los 30. Cuando ellos llegaban a los 30, venían porque usted ve que se menciona mucho a los hombres de la tribu de Leví, ¿verdad? Los sacerdotes y las mujeres. El último estudio que hagamos del sacerdocio va a ser el lugar de la mujer en el sacerdocio. Como dicen en la tele, no se lo puede perder. Pero las mujeres eran las que iban y le tomaban la medida al sacerdote.
Y las mujeres eran las que preparaban y hacían la ropa. ¿Sabe quién seguía las instrucciones de Dios? ¿Cómo hay que hacer la vestimenta? Las mujeres. Porque cada sacerdote no podía volver a usar la ropa de nuevo. Ellos se ensuciaban, hacían su sacrificio y se ensuciaban la ropita, ¿verdad? No servía más. Al día siguiente tenía que ponerse otro nuevo. Y al día siguiente otro nuevo. Y al día siguiente otro nuevo. Entonces esas mujeres de la tribu de Leví pasaban, mire, bici, porque era una tribu completa que por familias servían al tabernáculo. Unos llevaban esto, otros cargaban aquello, otros limpiaban acá. Era por familias. Si nos metemos a estudiar eso, ¿verdad? Así debería ser en la iglesia hoy en día. Por familia, cada quien se encarga de una cosa. Pero no podían volver a usar la misma ropa. Y no era todo de la misma talla, o sea que no se podía hacer en serie, ¿verdad? Cada sacerdote era de diferente medida y las mujeres tenían que constantemente estar haciendo ropa nueva. El único que no volvía a reusar las cosas era el sumo sacerdote. La ropa de él, cuando se ensuciaba o se manchaba, Dios ordenaba que se doble y se guarde en el lugar santísimo. Y no que entraban al lugar santísimo, sino como quien dice, la metían así. La ropa de él, esa sí no se botaba, esa era guardada, porque Dios decía que la ropa del sumo sacerdote no tenía que ponérsela más nadie, y tenían el temor que alguien la coja y se la ponga. ¿Ve? La ropa de los sacerdotes, cuando se botaba, dejaba un legado. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, usted y yo, tenemos que dejar una marca, una herencia, un legado. Esa ropa no la botaban a la basura, ¿sabe? La ropa de los sacerdotes la deshilaban y con eso hacían las mechas para la lámpara en el tabernáculo. ¿Eh? Con esa ropa la deshilaban y volvían a usarlo en otras cosas que era para el uso del templo. No se botaba a la basura. Entonces la ropa, la vestimenta del sacerdote, aunque se ensuciaba y ya no servía, tenía que ponerse otra nueva, dejaba huella. Entonces usted y yo también tenemos que dejar marca en nuestros hijos, en nuestras casas, que nuestra mujer, nuestro hombre pueda decir, sí, yo sé que él anda vestido como sacerdote. Yo sé que aunque yo me vaya, que el día de mañana lo que yo he dejado haciendo aquí se pueda volver a usar, ¿verdad? Como sacerdote estamos llamados a hacer algo que la gente, cuando usted ya no esté, la gente diga, me enseñó esto, me enseñó aquello, me dejó este ejemplo, hizo esto en mi vida, me impactó, me cambió. Entonces mire que estamos llamados no solo a ser sacerdotes, sino a dejar marca. No se conforme con venir a la iglesia y adorar a Dios, tenemos que dejar una huella, ¿verdad? Dios nos llama a cosas grandes. Entonces tenían que ser nuevos, hechos a la medida de cada sacerdote, no se podían lavar y volver a usar y dejaban legado. Eso significa que eran para gloria y para hermosura. Y usted y yo estamos llamados a andar vestidos de la misma manera. Por eso todos los días hay que lavarnos con la sangre de Cristo, porque todos los días uno se ensucia allá afuera. Aunque usted no peque, se contamina con el mundo de afuera, lo que uno oye, lo que uno ve, se le pega, se le queda, olvídese. Uno tiene que todo el tiempo estarse renovando la mente con la palabra y limpiándose con la sangre de Cristo, ¿verdad? Vamos a seguir. Había varios tipos de vestimenta. Está la vestimenta del sumo sacerdote, que la que él usaba diariamente eran 8 piezas. Entonces él era el único que usaba todo esto completo, las 8 piezas. Estaba la vestimenta del sumo sacerdote, que se ponía una vez al año cuando entraba al lugar santísimo. Esa era solo 4 piezas, ¿verdad? Como le digo, le doy esto rapidito porque si nos metemos por ahí, olvídese, no acabamos nunca. Y la que me interesa es la de los sacerdotes, se puede decir los sacerdotes regulares, ¿sí? ¿Sí me entiende? Estaba el sumo sacerdote, que era una sola persona, y el resto de la tribu de Leví eran sacerdotes que servían al altar, ¿verdad? El sacerdote, la vestimenta regular de él era casi siempre 4 piezas. Entonces estaba el sumo sacerdote y estaban los sacerdotes, ¿verdad? El sumo sacerdote casi siempre era de la familia de Aarón, y de los demás se repartían para hacer el sacerdocio, ¿okay? Entonces hoy en día tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús, ¿verdad? Él dice que Él es el sumo sacerdote que está todo el tiempo en el lugar santísimo intercediendo por usted y por mí. Él es el sumo sacerdote. Usted y yo somos sacerdocio santo. O sea, usted y yo somos. Él es el sumo sacerdote. Los componentes de las vestiduras, mire, y aquí le quiero enseñar un poquito.
El sumo sacerdote se vestía con 4 cosas, ¿verdad? Y las 4 cosas eran hechas del mismo material. Eran hechas del mismo material. Eran hechas de color azul. Esto yo lo hablé, eso se lo voy a tocar rapidito, pero esto ya lo hablamos cuando hablamos de los colores, ¿se acuerdan? Sí. Eran hechos de azul. El azul representa el carácter celestial. Hechos de púrpura significa el carácter del rey. Escarlata, el carácter de la salvación. Y lino fino o blanco, que era el carácter de la rectitud. Y todo era unido por oro. Eran como hilitos de oro. Toda esta ropa no podía ser cosida. Era tejida. Era tejida. Y era un tejido finísimo. O sea, usted ha visto a nuestras abuelitas cómo tejían la ropa de los bebés y todo bien bonito con crochet, le dicen allá, ¿verdad? Esto era un tipo de tejido, pero finísimo. Y el hilo que se usaba para entretejer todo era hilo de oro. Hilo de oro puro. Imagínense, si nos ponemos a estudiar cómo ellos hacían eso, cómo lo preparaban, eso es una cosa tremenda. Pero todo esto, todos estos colores eran en hilos y se iban entretejiendo hasta que quedaba una tela que parecía que era una sola pieza, pero todo era tejido. O sea, imagínense cómo era de perfecto lo que hacían las mujeres de la tribu de Leví. ¿Dicen amén las mujeres? Amén. Sin las mujeres de la tribu de Leví no había sacerdocio, ¿sabe? Yo no sé si usted dice gloria a Dios, pero sin las mujeres de la tribu de Leví no había sacerdocio, porque los hombres estos sí no servían para coser, ni para tejer. Entonces la mujer era un papel importantísimo en el sacerdocio de Dios. El oro significa la santidad, la pureza, la incorrupción, lo divino y las vestiduras sacerdotales. El azul implica, ¿verdad?, que el llamamiento al sacerdocio es celestial, viene de parte de Dios. Por eso es que nosotros usamos las banderas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Y cada bandera tiene un color, están los 4 colores del lugar santísimo. Con eso empezamos estudiando los tabernáculos. Los 4 colores del lugar santísimo, y todos esos colores eran unidos con oro. ¿Por qué es importante eso? Porque de pronto viene alguien a la iglesia y dice, ¿por qué usan banderas? ¿Y por qué usan colores? ¿Y de dónde está eso? Todo eso está en la vestimenta de los sacerdotes. Ellos usaban 4 cosas. Usaban los calzoncillos por dentro, la túnica, los cinturones y el turbante. Eran las 4 cosas que el sacerdote usaba diariamente. Si usted se fija, el pueblo de Israel fueron los primeros en usar turbantes. Ellos fueron los primeros en usar turbantes. De ahí se copiaron todo lo que son los árabes, los hindús y todo eso. Pero el pueblo de Israel, por orden de Dios, fueron los primeros en usar turbantes. Los sacerdotes nada más. O sea que ese asunto de los turbantes viene del pueblo de Dios. Pero ellos, llegó un momento que lo dejaron de usar porque se volvió un artefacto de idolatría en otras religiones, ¿verdad? Entonces ellos dejaron de usarlo, pero fue ordenado por Dios. Ahora mire, está el pectoral, le voy dando un poquito más de detalles. En hebreo significa Choshen Mishpat, que significa el pectoral de juicio. Ya le expliqué por qué, ¿verdad? Pero ya le voy a enseñar un poquito más. Está el efod y está el manto. Son, como quien dice, las partes principales. Entonces el pectoral, ¿dónde está mi asistente? En el pectoral había 12 piedras de diferentes colores, y cada piedra representaba una de las tribus, ¿verdad? Y dentro del pectoral, el sumo sacerdote, aquí adentro se hacían unas bolsitas, y él tenía la piedra que se llama el urín y el tumín, ¿verdad? ¿No usted haber escuchado sobre eso? Entonces, cuando Dios iba a resolver algún asunto, como decir, a dar un juicio, a dar una respuesta a algún problema serio, esas piedras eran usadas por el sumo sacerdote para decidir sí o no, pero siempre iban pegadas al pectoral. Por eso le dicen el pectoral del juicio. Ahí era que Dios juzgaba cuando había asuntos serios, cuando había asuntos que nadie sabía la respuesta. El sumo sacerdote usaba las piedras, y a través de las piedras del urín y el tumín Dios le decía la respuesta, ¿verdad? Hay muchas especulaciones sobre eso. Unos dicen que las piedras se alumbraban, otros dicen que había escritos en las piedras y que el escrito se alumbraba. En sí nadie sabe cómo funcionaba eso. Hay muchas teorías, pero lo que sí la Biblia dice es que Dios mostraba a través de las piedras la verdad. Fíjese cómo era que Dios dicen, ¿verdad?, que si una tribu fallaba, usted se acuerda cuando hubo una tribu que le falló a Dios, y Dios fue, dice, separando por tribus y después por familias, y después llegó a la familia que era, y en esa familia encontró uno que se había robado un manto babilónico, ¿verdad? Uno dice, ¿y cómo sabían?
Entonces dice el pueblo judío que ellos ponían el Urim y el Tumim en el pectoral. Y el Señor alumbraba la piedra que era la tribu que había fallado. Entonces ellos sabían que en esa tribu. Y después con el Urim y el Tumim iba el sumo sacerdote y el Señor muestra qué familia era. Entonces iba de familia en familia. Y cuando llegaba la familia que había fallado, se prendían las piedras. Decían, esta familia. El Señor muestra quién de esta familia es. Entonces iban de persona en persona. Se prendían las piedras. Imagínense si el pastor tuviera eso hoy en día. Ay, mamá, papá. Qué tremendo. Señor, muéstrame quién aquí es. Y me voy con las piedras yo. A ver, hermanos, voy pasando, hermanos, voy pasando. Y de ti. No. Por eso el Señor nos vino a hacer la carga más liviana. Porque si no, ni usted ni yo damos la medida, ¿verdad? Un día llegamos que el pastor pase la piedra, que estoy bien con Dios. Pero va a haber otro día que uno dice, mejor no voy porque si el pastor pasa la piedra. Entonces Dios nos vino a hacer la carga más liviana para que ya no andemos con ese temor. Por eso es que hay iglesias donde creen, por ejemplo, mucho en la profecía. Yo creo en la profecía, gloria a Dios. Pero hay iglesias que se dejan guiar por la profecía. Entonces hay el profeta o la profeta que apenas entra, la gente tiene como miedo ahí viene. Y no es así. La profecía del Nuevo Testamento te confirma lo que ya Dios te habló. Dios te dijo algo, viene el profeta y dice, el Señor me muestra que esto te dijo, sí, adelante. Entonces la profecía del Nuevo Testamento confirma, no dirige. Si viene un profeta a decirle, dice el Señor que dejes a tu marido y te cases con aquel, porque hay iglesias donde está pasando eso, ¿sabes? El pastor dice una cosa y se levanta el profeta y dice, no, el Señor dice que no es así. Entonces, mire, hubo una iglesia donde el pastor se cogió unas vacaciones, ¿verdad? Unas vacaciones. Y los hermanos líderes invitaron a un profeta sin decirle nada al pastor. Vino el profeta y empezó a ordenar en la iglesia. El Señor me muestra que el pastor está en desobediencia y Dios me ha llamado a mí a ser el pastor ahora. Y ahí hablan lenguas y 2 o 3 cosas. Cuando el pobre pastor regresó ya no tenía iglesia. Porque son espíritus que toman cargo de las congregaciones. Y hay iglesias que no pueden ni casarse si el profeta no da el permiso. No pueden vender una propiedad si el profeta no da el permiso. Entonces ya se vuelve control. Me estoy saliendo del tema, no sé ni por qué, pero bueno. Entonces, eso era el pectoral de juicio, porque ahí Dios usaba para ir señalando y determinar juicio, ¿ves? El efod se colocaba sobre los hombros del sacerdote, era como una especie de delantal por dentro y por fuera, que era de color azul. Y está el manto, que también era de azul completo. El manto tenía campanitas en la parte de abajo. Todos los sacerdotes tenían campanitas, todos. Entonces todo el mundo caminaba y Dios le bendiga, hermano, y todo era las campanitas. Las campanitas, dice el pueblo judío, que cuando alguien andaba mal delante de Dios, se frizaban las benditas campanitas y no sonaban. Entonces imagínese usted entrar a ver, hermano, y sus campanas, ¿qué pasó? Y eran señales de Dios de que tu caminar está bien con Dios. Entonces las campanitas hoy en día ya no las llevamos puestas, pero sí son importantes porque te enseñan que tu caminar con Dios tiene que estar bien, para que uno ande haciendo un sonido agradable, ¿verdad? Que cuando uno hable con amor, con dulzura. Que cuando uno hable, a veces eso nos falta, echarle dulce a las palabras. Porque a veces está bien que uno sea directo y que uno dice, yo digo las cosas como son. Está bien, pero échale dulce. Está bien ser directo, pero échale miel, porque la Biblia dice que con dulce, con miel, la palabra, mire, la gente la coge, ¿verdad? Entonces todo esto nos enseña algo a nosotros. El efod nos habla de la fuerza, la responsabilidad, y es una vestidura de salvación. Entonces todo esto, estas 4 cosas, menos el pectoral y eso, pero el manto, el calzoncillo, el manto, el turbante y los cinturones usaban los sacerdotes todo el tiempo. Cada tribu tenía un color en el pectoral, ¿verdad? Cada tribu tenía un color y cada tribu tenía su bandera. Por eso adoramos a Dios con banderas. Cada tribu tenía su bandera y cada bandera tenía su escudo. ¿A qué se parece eso cuando usted lo ve así de momento? Los signos del zodíaco, del horóscopo, ¿verdad? Porque Satanás se copia todo
lo de Dios. Esto era sagrado y es todavía, ¿verdad? Esto era por ejemplo, la tribu de Judá de nuestro Señor, en la bandera tenía el león. Ese era el león, estaba en la bandera de la tribu de Judá, por eso le dicen el león de la tribu de Judá. Entonces, cada tribu tenía su símbolo puesto por Dios. No había nada malo en eso. Satanás viene y dice, son 12, ok, y se copia y saca los 12 signos y viene el horóscopo. Satanás se copia todo lo que es de nuestro Señor, pero cada tribu tenía su bandera y cada tribu tenía su color. Entonces mire, se lo doy así rapidito. La tribu de Rubén era color roja, Rubén significa hijo de la piedra, que es el rubí. Simón era verde, Leví era blanco, rojo con franjas negras, Judá era azul verdoso, Isaacar azul, Zabulón era como un color transparente, la tribu de Dan era azul también, la tribu de Neftalí púrpura, la tribu de Gad gris, la tribu de Aser azul verdoso, la tribu de José era negra. Y esta me interesa porque la tribu de José era liderazgo y usaba la piedra de ónix, que es la piedra negra. Casi siempre el negro se lo liga con la maldad, ¿verdad? Pero no necesariamente este pueblo, la tribu de José, tenía la piedra ónix, era el símbolo de ellos. La bandera era negra. Imagínense, yo me pongo aquí una bandera negra, pero es que el negro es un color hecho por Dios también, sino que el enemigo es el que ha torcido todo lo de Dios. Benjamín dice que era una piedra que posee todos los colores. Por eso es que a Benjamín, Abraham le hizo una túnica con muchos colores, porque era el símbolo de la tribu de Benjamín. Entonces, esto es un estudio aparte, ¿verdad? Yo se lo puse ahí como conocimiento, pero en el pectoral, usted ve que cada tribu tenía un color. Entonces en el pectoral del sacerdote estaba una piedra con los 12 colores representando las 12 tribus de Israel. ¿Y eso qué significa para nosotros? Que Dios tiene a su pueblo pegado en el pecho de él, pegado en el corazón de él. Dios le tiene a usted y a mí pegado en su corazón, pero también a sus hijos disciplina, dice la palabra, ¿verdad? Entonces también tenemos que entender que Dios disciplina. Ya para ir terminando, mire, Primera de Samuel 19:14 dice, se quitó además la ropa. Aquí está hablando de Saúl. Primera de Samuel está hablando del rey Saúl. Dice, se quitó además la ropa el rey Saúl y profetizó delante de Samuel, y estuvo echado desnudo todo aquel día y toda la noche. Por lo que suele decirse, ¿también está Saúl entre los profetas? Ahora, Dios desde el inicio ordenó que el hombre no esté desnudo, ¿verdad? Le dijo a Adán, no, ese delantal te tapa tu vergüenza nada más, tienes que cubrirte completo. Los sacerdotes tenían que estar vestidos. El Señor ordenó que se pusieran ese tipo de calzoncillos, porque Él decía, cuando subas a mi altar, que no vea yo tu desnudez. Y habían otras religiones que servían los altares desnudos, o servían con vestiduras, pero no se ponían interiores. Jehová le dijo a los sacerdotes que no vea yo tu desnudez. Entonces tenían que taparse sus genitales, su privacidad, ¿verdad? Pero la mujer usaba también algo similar, incluso más largo. Entonces, todo eso tenemos que entender que no era solo el hombre. Entonces, si Dios quería eso, ¿por qué aquí vemos a un rey que se desnuda completamente y después de desnudarse profetiza? ¿Será eso de agrado a Dios? ¿Qué me enseña eso? Que pueden haber profetas. Escúcheme, puede haber profetas en la iglesia que están profetizando, pero están desnudos. Y esos son los tibios. No es el que se va a la discoteca, el que se pega su cerveza. Le repito, esos son los carnales, son mundanos, tienen que arreglarse y enderezarse. Pero el tibio es el que está metido en la iglesia, el que vive bien aparentemente. Entonces puede haber profetas de Dios que están desnudos y no son de Dios nada. Están desnudos. A ellos que el Señor les dice, yo te aconsejo que vengas, arrepiéntete y compra de mí colirio, porque no estás viendo. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y así como hay profetas, hay pastores y hay apóstoles y hay evangelistas y hay maestros que están enseñando y están desnudos. Están predicando en la radio, en la tele y están desnudos espiritualmente. Tienen títulos hermosos, pero están desnudos.
¿Por qué? Porque dice la Biblia, porque no ves bien. Compra de mí colirio, dice el Señor, para que veas lo que estás haciendo. Porque a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Entonces hay congregaciones enteras donde están pasando cosas que les dicen que está todo bien, todito nos vamos para el cielo. Eso no es nada. A mí me aterra, mire. Recién esta semana, que mi esposa sabe que terminé el entrenamiento de mi trabajo, había una hermana que va a otra iglesia de aquí de Long Island, que no voy a decir el nombre, ni el pastor, ni nada. Claro. Y ella me dijo, no, porque yo voy a la iglesia de la hermana. Ok, gloria a Dios. Yo no dije que era pastor ni nada. Sí, yo también le sirvo al Señor. Y cuando entré a una de los breaks, entré a la clase, estaban hablando con los maestros, gente del mundo, ¿verdad? Ella y yo éramos los únicos creyentes. Y estaban hablando de la bebida. Cuando yo entro, yo dije, pero ya fue tarde, ¿no? ¿Y usted qué piensa? Entonces la hermana les dice, no, porque nosotros los cristianos podemos beber, siempre y cuando no exageremos. Y esa es la enseñanza que está dañando a la iglesia de Cristo. Hay apóstoles que enseñan esto, y yo lo he oído por la radio y por la tele. Todo está permitido mientras no exageres. Entonces me voy a buscar otra mujer mientras no tenga dos. No estoy exagerando, tengo unita nomás. Es una enseñanza tan dañada. Todo es permitido mientras no exageres. En inglés dicen, as long as you don't overindulge, it's okay. Entonces me puedo meter un poco de marihuana mientras no exagere, ¿verdad? Y están viviendo así. Yo les he contado, yo conocí en mi otro trabajo una muchachita que era líder de los jóvenes en una iglesia grandísima en Brooklyn, grandísima. Pastor predica en la radio y todo. Y se pegaba unas borracheras. Y venía al trabajo con los ojos así y cargaba condones en la billetera. Líder de los jóvenes. Sí, ¿qué pasó? No, porque mi pastor nos dice que todo está permitido mientras no exageremos. Somos jóvenes, hay que vivir. Y dije, wow. Somos jóvenes, tenemos que vivir la juventud. Lo triste es que si te mueres así, aunque sirvas en la iglesia y aunque seas líder, estás desnuda, ciega. Por eso el Señor dice, te aconsejo que vengas y compres de mí colirio. ¿Qué es el colirio, verdad? La vicina. Joder. A ver. Que compres de mí colirio para que abran los ojos y te des cuenta que lo que tú dices que está lindo, eso no es nada. La semana que viene vamos a estudiar lo que no debe hacer un sacerdote. Y ahí sí voy a traer el durín y el tumín, ¿sabes? Para la cabeza. A ver, ¿cuál? ¿Por dónde va a empezar? Por el Sí. mismo. La semana que viene, lo que no debe hacer el sacerdote. Pero le voy dando como quien dice un adelanto. Hay sacerdotes que le dicen a lo malo bueno. Y no, tan lindo, se ve hermoso. Y le ríen las gracias a todo lo que Dios llama malo. Con el cuento de que hay que ser amorosos con la gente, hay que ganarnos a la gente. Ese cuento está dañando las iglesias. Con el cuento de que hay que ser amorosos para que no se sientan mal los que vienen. No, Dios no te llamó a hacer sentir bien a la gente, sino a predicar la palabra. Porque ¿de qué vale que se sientan bien y se pierdan y se van al infierno? Se van a ir al infierno sintiéndose bien. ¿Sí me va entendiendo el mensaje? La vestimenta para Dios es tan importante que la Biblia nos enseña que puede haber reyes escogidos por Dios que se ponen a profetizar y a predicar y están desnudos. Y fueron escogidos por Dios. A Saúl lo escogió Dios y lo puso Dios. Pero ahí nos enseña la Biblia que se desnudó. Y usted sabe cuál fue el resultado, ¿verdad? La presencia de Dios se fue de él. La historia de José, usted sabe, la mujer de Potifar que lo quiso seducir, ¿verdad? Entonces dice que llegó ella y le cogió la ropa y diciendo, acuéstate conmigo, mas él dejó su ropa en la mano y salió huyendo fuera. Ahí habla de otro tipo de desnudez, de un hombre que también Dios escogió. Pero este hombre, aunque estuvo a punto de caer, decidió a tiempo y salió huyendo. Y Dios lo recompensó, que al inicio vimos que a él se le dio vestidura, el faraón le dio vestidura de autoridad, ¿verdad? ¿Qué me muestra esto aquí? Que la tentación te puede hacer perder tu vestidura si uno no pelea contra ella. Porque dígame usted, para que la mujer le quite la ropa a él, pobrecito José, ¿verdad?
José decía, no, no me quites la ropa, no me quites la ropa. Porque para que un hombre o una mujer le quite la ropa, Se estaba dejando. para que un hombre me lo pongan desnudo, es porque pasó un buen rato, ¿sabes? Pasó un buen rato. Y pobrecito José, ¿verdad? Parece que lo hipnotizaron. Pero Dios en su bondad, cuando el hombre ya estaba desnudo, porque la Biblia dice que él huyó desnudo. Ahí en la foto me lo ponen así, que no, él huyó desnudo. Quiere decir que la mujer llegó a desnudarlo. Y ella dijo, ya. Pero Dios reaccionó la mente del hombre por la misericordia de Dios. Y él salió huyendo. Pero ¿qué pasa? Que ahí nos muestra que la tentación te puede hacer perder la vestidura. Él perdió la vestidura, pero se arrepintió. Saúl perdió la vestidura, pero nunca se arrepintió. Cuando vino el profeta y le dijo a Saúl, no, porque tú hiciste, él dijo, no, pero como quiera yo lo hice para el Señor. ¿Ve? ¿Se acuerdan? Que Dios dio órdenes, no traigan ni un animal de allá. Saúl, ¿qué hizo? Se trajo varios y los sacrificó. Entonces él dijo, el profeta le dijo, pero tú desobedeciste. No, pero yo no sacrifiqué a Jehová. Yo no le veo el problema. Y el profeta diciéndole, tú hiciste mal. Tú hiciste mal. No. Y así hay hoy en día gente que uno les predica y les dice, hermano, usted está mal. No, pero no, si el Señor a mí me ha mostrado que hacía. Entonces no hay cobertura. Dios tiene que darnos a cada uno de nosotros, mire, cobertura pastoral. Toda oveja tiene que tener un pastor. Toda oveja. Yo soy oveja, tengo que tener un pastor. Y toda iglesia tiene que tener una cobertura también apostólica, profética. Eso es bíblico. Si uno no anda con la cobertura apropiada, viene el desorden. Por eso le digo a una iglesia que el pastor dice una cosa y se levanta el profeta por allá y dice otra. Desorden. Cuando es un pastor puesto por Dios y el profeta puesto por Dios, Dios no se va a contradecir. Si Dios le dice algo al pastor, la profeta va a decir amén, o el profeta va a decir sí, así dice el Señor, va para adelante. Se levanta el evangelista, el maestro no va a enseñar algo que el pastor no enseña, porque es un mismo Dios, ¿me entiendes? Sí. No va a haber divisiones, no va a haber nada de eso. Entonces, la vestidura para Dios habla mucho de lo que es cobertura. Los sumos sacerdotes, ya voy terminando, dice, mire, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de testigos? ¿Se acuerda cuando le preguntaban a Jesús, sí, tú eres el Hijo de Dios? Sí, yo soy. Y ellos cogían y se rasgaban el sumo sacerdote, se rompía toda esa vestimenta ordenada por Dios. Según ellos, eso era, en el Antiguo Testamento lo vemos, que el sumo sacerdote se rasgaba cuando había injusticia, cuando se desobedecía a Dios, el pueblo hacía tanto mal, que el sumo sacerdote, por el dolor que sentía, se rasgaba ante Dios y se tiraban en ayuno y en silicio a clamar a Dios. Pero en el Nuevo Testamento me muestra que el que se rasga la vestimenta no recibe lo que viene de Dios. Entonces, otra cosa donde tú puedes perder tu vestidura es cuando no, vuelvo a lo mismo, no tienes los ojos para ver que lo que viene de Dios y lo rechazas. Hay un montón de lugares donde el Espíritu Santo no le dejan hacer nada. Todo va dirigido por la tecnología, por la mercadeo, para atraer gente. Iglesias donde se ha vuelto un show. Artistas todo el tiempo, artistas, pero no se enseña la palabra de Dios. Y los artistas es bueno, pero mejor es los salmistas, ¿verdad? Los adoradores, eso es bueno. Pero hoy en día hay un montón de artistas cristianos que lo que... Mira, a mí me han contado que hay lugares donde usted invita a un salmista o a un artista y le dicen, bueno, si usted quiere que cante, le cobro tanto. Si usted quiere que cante y predique, le cobro un poco más. Si usted quiere la prédica con ministración, ya le cuesta un poquito más. La ministración la quiere con lenguas o sin lenguas. Que la gente se caiga o que no se ponga mano, no, dependiendo, le cuesta un poquito más. Es un mercadeo lo que hay hoy en día. Artistas cristianos. Pero el que es salmista cristiano, mire, él va, aunque hayan 5 y se goza y alaba a Dios, porque lo de él es adorar a Dios, no es hacer billete. Pero hay un, mire, yo escucho cosas de uno que anda metido en el medio pastoral que uno se asusta de lo que está
Hay apóstoles llamando a pastores. Pastor, si quiere lo visito. Y delante del pueblo yo lo declaro a usted también apóstol. Le cuesta tanto. A mí me llaman. Ahí está mi mujer, a mí me llaman. Pastor, voy a estar por su área tal día, tal fecha. ¿Qué día me quiere? Yo ni los conozco. Gente invitándose ellos mismos. Esos son los tibios, que no sientan cabeza. Yo entiendo que la oveja a veces brinca de iglesia a iglesia hasta encontrar el lugar donde dice: aquí es mi casa, aquí voy a crecer, este es mi papá, mi mamá espiritual, aquí voy a desarrollar. Eso es normal, eso sucede, nos ha sucedido a todos, porque la oveja conoce la voz de su pastor, y hasta que no conecte, pues se va a ir a otra, ¿verdad? Normal. Pero hay gente que se pasan la vida sin pastor. Yo conocí evangelistas, hermano, ¿y quién es su pastor? Jehová. No, yo entiendo, pero ¿y quién es su pastor? No, yo no tengo pastor. Jehová es mi pastor, él me dirige. Está bien que Jehová te dirija, pero la Biblia dice obedecer a vuestros pastores. O sea que toda oveja tiene que tener un pastor. Si no, Dios no lo pone ahí. No, yo adoro en mi casa, yo no necesito congregación. ¿Qué dice la Biblia? No dejando de congregaos, como algunos sinvergüenza tienen por costumbre. No, yo adoro en mi casa, Dios me oye aquí, me oye allá. Sí, es cierto, pero es que es un mandato bíblico congregarnos. Entonces el tibio es el que, teniendo la palabra, no la oye. Está desnudo. Ya vamos terminando, ya vamos terminando. Apocalipsis 3:18, vuelvo al inicio, ¿ves? El mismo versículo de nuevo. Te aconsejo que compres de mí vestiduras blancas. Hoy es un día, para los que nos escuchan a través del video, si están viendo este video, un día que si tú reconoces que no tienes vestiduras blancas, es un buen día para que te vistas de las vestiduras blancas que solo Jesús